En la matemática, una de las cuestiones más importantes o principales, o de las primeras que se aprenden, es la suma. Y en este caso, trabajando con vectores, también la suma va a estar presente. Por lo tanto, en este video vamos a dedicarle estos minutos a la suma de vectores. La suma de vectores podríamos diferenciarla de dos maneras distintas o con dos métodos distintos. Uno va a ser el método de los triángulos o método poligonal, y otro va a ser el método del paralelogramo. Los dos van a entregarnos el mismo resultado, exactamente el mismo resultado en vectores. La diferencia es que el método poligonal me va a servir para sumar más de un vector a la misma vez, mientras que el método del paralelogramo me va a servir para sumar solamente vectores de a dos. Sin embargo, el método del paralelogramo es muy útil para demostraciones, más que el método poligonal. No obstante, en este video vamos a hablar de los dos métodos. Vamos a empezar, supongamos tenemos dos vectores, cualquiera. Tenemos un vector A y un vector B. Y supongamos que queremos hacer la suma del vector A más el vector B. La idea de hacer esta suma, vamos a empezar por el método poligonal, es convertir a estos dos vectores, es decir, trasladarlos y hacerlos concurrentes, es decir, que ambos tengan el mismo origen. Los invito a usar la imaginación un poco. Vamos a suponer que este es el mismo vector A y que este es el mismo vector B, que coinciden en un origen. Y ahora, luego de hacerlos coincidir en un origen, vamos a trazar lo que va a ser un vector paralelo, por así decirlo, un vector equipolente a B, pero que vaya por el extremo de A. Es decir, este vector B. Y no vamos a eliminar todavía al vector B original, vamos a llamarlo B', a este vector, y no vamos a eliminarlo porque nos va a servir luego para el método del paralelogramo. Lo que vamos a hacer ahora es identificar el origen de A, del vector A, e identificar el extremo del vector B. Y si estamos hablando de A más B, es justamente lo que vamos a hacer. El origen de nuestro vector suma va a ser el origen del primer vector, y el extremo de nuestro vector suma va a ser el extremo de nuestro vector B, en este caso B'. Por lo tanto, vamos a unirlos, vamos a unir las dos partes, vamos a marcarla bien. Va a ser el vector suma, es decir, el vector A más B. Si borremos esto, después lo retomamos en todo caso. Este va a ser entonces nuestro vector B a través del método poligonal. Veamos un poco más, veamos otro ejemplo con el método poligonal. Siempre con el método poligonal. Vamos a borrar por un momento el método del paralelogramo para no generar confusión. Vamos a tener ahora tres vectores. Supongamos este vector A, un vector B y un vector C. La idea de sumarlos va a ser nuevamente, si hacemos el vector A más el vector C, vamos a hacer más el vector C, así cambiamos, más el vector C, más el vector B, la idea va a ser la siguiente. Trasladamos el vector A. Hacemos de cuenta que este es nuestro vector A. En el extremo del vector A vamos a unir inmediatamente el vector C. Trasladamos el vector C. Y luego, en el extremo del vector C, vamos a unir el vector B. Es decir, este vector de acá, el vector B. Ahora bien, con estos tres vectores unidos, pegados, como si fuesen un tren y cada uno de los vectores un vagón,
vamos a ir del origen del primer vector al extremo del último vector, de la siguiente manera. Por lo tanto, es justamente el vector A más el vector C más el vector B. Y esta es la suma de vectores con el método poligonal, método que nos va a permitir sumar 2, 3 o más vectores. Todos los vectores que queramos vamos a poder sumar de una misma vez con el método poligonal. Diferente es el método del paralelogramo, del que también hablamos al principio y que lo dejamos aplazado para este momento. Supongamos nuevamente dos vectores, un vector A y un vector B. La idea, en este caso, como habíamos hecho en un principio, es hacerlos concurrentes, es decir, que concurran en un mismo origen. Aprovechemos el vector A y tenemos el vector B. Los hicimos concurrentes, que concurran en un mismo punto. Luego vamos a trazar un vector equivalente al vector B, pero en el extremo del vector A. Es más, ni siquiera sería necesario que sea un vector, puede ser un segmento, una recta, una semirrecta, lo que querramos. Y en el extremo del vector B, una recta paralela a un vector equivalente o un segmento paralelo al vector A. Lo que nos va a dejar definido un paralelogramo, si se tiene un poco de imaginación. Esto es un rombo, bueno, pero al fin un paralelogramo. Y la idea es que la diagonal que va del extremo de los orígenes comunes de estos vectores sea el vector suma. Es decir, la diagonal que le corresponda al origen de los vectores va a ser el vector suma. Y el origen de esos vectores va a ser justamente el origen de ese vector suma. Y este es el método del paralelogramo, es decir, construyendo un paralelogramo trazamos su diagonal. Veamos otro ejemplo con este método, a ver si podemos lograr un ejemplo que tenga más significado. Tenemos un vector A, bien definido su sentido. Tenemos un vector B, ya los hacemos concurrentes. No es necesario que sean concurrentes, nosotros podríamos trasladarlos y hacerlos concurrentes nosotros. Y lo que hacemos ahora es trazar paralelas al vector A y una paralela al vector B. Nos queda definido un paralelogramo. La misma palabra lo dice, paralelogramo, trazando paralelas. Y vamos a identificar el origen donde concurren los dos vectores, que va a ser el origen de nuestro vector suma, que va a ser la diagonal del paralelogramo, cuyo origen o cuyo vértice sea el origen de ambos vectores. Con el paralelogramo definimos el vector suma a través del método del paralelogramo. Personalmente yo prefiero el método de método poligonal, más que el método del paralelogramo, pero bueno, siempre es importante y necesario conocer todos los métodos.